El presente trabajo pretende dar cuenta de la relación entre la Iglesia Católica y el Estado en el periodo del siglo XIX. Las premisas para conocer cómo se dio tal relación se basan en que la mayoría de estados de Latinoamérica estaban recientemente independizados. Otro elemento fundamental es el influjo que tuvo las ideas del iluminismo europeo en este proceso. Los que bebían de esta fuente se denominaron liberales y los conservadores fueron los que pretendían mantener el modelo colonial y el poder eclesial envuelto en los sectores políticos y económicos. El texto en el que nos basamos es el primer capítulo del libro Nueva Historia de la Iglesia en el Mundo Moderno, de R. Aubert y otros. Iniciaremos indicando los elementos que cada país vivió y finalizaremos con una breve conclusión. México. En 1822, Agustín de Iturbide es proclamado emperador con el apoyo de algunos clérigos indigenistas. Él mantuvo la confesionalidad católica del Estado, pero con el liberal Valentín Gómez, la Iglesia fue poco a poco despojada de sus bienes durante 30 años. Ya con la llegada de la Reforma, en 1854, la fuerza liberal trató de eliminar el paternalismo y el cooperativismo colonial. Con la Constitución de 1859 se establecen oficialmente artículos políticos y económicos del modelo liberal, además otros artículos que expropiaban a la Iglesia y se eliminó el fuero eclesiástico. Estas acciones fueron condenadas por Roma y por el arzobispo Lázaro de Garza, de línea conservadora, quien choca con Benito Juárez. En esta época México cayó en una guerra civil y la derecha clerical fue derrotada. En consecuencia, las 3 últimas décadas del siglo XIX fueron llenas de restricciones y vejámenes para la Iglesia. Los mismos fueron obstáculos para su misión espiritual y su poder temporal. Los más afectados fueron los indígenas, quienes sufrieron por la promoción de la propiedad privada procedentes de la Constitución de 1857, donde se aplicó indebidamente los ideales liberales provenientes de Europa y que no contemplaron la realidad mexicana adversa. El caso en América Central. El panorama era precisamente más impresionante. En Guatemala, bajo el gobierno de Rafael Carrera, se conoció una poderosa reacción conservadora. La nueva Constitución de 1840 restauró los privilegios eclesiásticos y restituyó a las órdenes religiosas las tierras anteriormente confiscadas. Guatemala firmó el primer concordato establecido entre una república latinoamericana y el Vaticano. Se une la misma iniciativa Honduras y El Salvador. Hasta 1781, los liberales de Honduras y de El Salvador se unieron para derrocar a los jefes conservadores de sus propios países. En Costa Rica, el catolicismo se vio obligado a adaptarse a unas leyes anticlericales donde el poder temporal de la Iglesia y sus privilegios quedaron seriamente comprometidos y desaparecieron por completo. Los casos de Argentina y Chile. 1820 constituye un hito en la divergencia entre conservadores y liberales del país de Argentina. Bernardo Rivadavia trató de abolir los tribunales eclesiásticos y estatizar las acciones de caridad practicadas por la Iglesia. Sin embargo, su propuesta fracasó. Ya el dictador Rosas, que gobernó entre 1829 y 1851, favorece al clero y estructura el Estado con el modelo colonial y los principios católicos. Por su lado, el liberalismo positivista toma el poder en 1860 e instaura la educación pública, limitando la educación religiosa.
Posteriormente, los partidos demócratas y la oposición se muestran anticlericales al punto de considerar la religión como un obstáculo para el progreso. Estos movimientos ayudaron en el progreso económico, pero empeoraron las condiciones y diferencias sociales, que se reflejaban en el trato de los capitaleños y los provincianos. En Chile, en la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia sufrió como institución, pues ya no ostentaba el mismo poder que en la colonia. En 1845, con el arzobispo Valdivieso, tiene inicio el enfrentamiento Iglesia-Estado, siendo que el Estado reprimía las ambiciones temporales de algunos clérigos, regidos por el arzobispo poco abierto al diálogo con el liberalismo secular. El presidente Manuel Montt, que gobernó entre 1851 y 1861, mantenía la primacía del Estado sobre la Iglesia. En 1870, los liberales llegaron al gobierno, privando de sus beneficios a la Iglesia, a pesar de las excomuniones que ésta aplicó a sus promotores. Entonces, se abolieron los tribunales eclesiásticos y la injerencia en la enseñanza, los cementerios y el matrimonio por parte de la Iglesia. Estas acciones favorecieron la economía, pero agudizaron los problemas y diferencias sociales, provocando el éxodo campo-ciudad, donde proliferó la explotación. El caso en Ecuador. El combativo venezolano Juan José Flores dirigió la política de 1830 a 1845. Se enfrenta a la resolución entre un conflicto entre liberales y conservadores y al mismo tiempo de la Iglesia con el Estado, entre clericales y anticlericales. Entre las realizaciones positivas del liberalismo en Ecuador se destaca el robustecimiento de las libertades individuales. El caso en Colombia, se tenían querellas personales y regionales entre liberales y conservadores. Todas estas rivalidades fueron heredadas de siglos anteriores. Una sangrienta guerra civil en año 1839 a 1841 se desata a causa de animosidades personales como al antagonismo entre centralización y federalismo. Se promulgó en 1849 un decreto que preveía la separación entre la Iglesia y el Estado. Tras la muerte del presidente Rafael Núñez, autor de la primera constitución política de Colombia, la Iglesia mantuvo su poder y continuó influyendo en la vida nacional de Colombia. Ese poder llegó a ser mucho mayor que en otras repúblicas latinoamericanas. Caso de Perú. En Perú, los 25 años posteriores a la independencia fueron favorables para la relación Estado-Iglesia. El clericalismo y anticlericalismo se mantuvo inclinado para el conservadorismo. Sin embargo, a finales de la década de 1840, la controversia volvió y provocó el enfrentamiento entre liberales y Bartolomé Herrera, conservador, junto a un grupo de sacerdotes españoles. Los liberales, para liberalizar la economía y la política, pretendían liberalizar todo, incluyendo el poder de la Iglesia. En contrapartida, la Iglesia conservadora quería mantener su autoridad y poder, obligando a que las políticas se conjuguen a su modelo. Ambas posiciones se mostraban peligrosas. Entonces, el presidente Ramón Castilla ingeniosamente logró una conciliación entre liberales y conservadores, acto que se consagró con la Constitución de 1860, donde ambos bandos fueron favorecidos convenientemente. Un personaje importante en este pacto fue el arzobispo Luna Pizarro, a quien su sucesor se sumó y ratificó el pacto asegurando la victoria del principio teocrático.
Todo esto favoreció ambos grupos y sus resultados fueron exitosos. De este modo, en el Perú cesó la hostilidad. El caso en Venezuela. Se suprimieron muchos conventos y se confiscaron muchos bienes. Se desterraron arzobispos y al mismo nuncio apostólico y se introdujo el matrimonio civil. En el año 1876 se logra un compromiso entre el Vaticano y Venezuela. Roma aceptaba tácitamente la superioridad del Estado sobre la Iglesia en cuanto al patronato real y otras cuestiones ajenas. El anticlericalismo era evidente. El caso brasileño. A diferencia de los países de habla hispana, en Brasil el Estado se sobreponía a la Iglesia desde el siglo XVIII y cada intento de la Iglesia para fortalecer su poder terminaba en conflictos. Desde su independencia en 1822, por el regalismo y la formación europea, la Iglesia se veía favorable al ideal del Estado, pero con el tiempo estas prácticas se tornaban amenazas a la causa de la Iglesia y se generaron controversias. Entre los elementos controvertidos fueron la aceptación del protestantismo por el emperador Pedro II, las críticas de los intelectuales brasileños a ciertas normas eclesiásticas como la infalibilidad del Papa. El caso de la francmasonería fue la que finalmente explotó la crisis entre Iglesia y Estado. Esta última inició como una aliada de la Iglesia y con el tiempo fue tornándose anticlerical y hostil. El obispo González de Oliveira, de Pernambuco, denuncia la influencia masónica a Roma. Él mismo ejecuta la respuesta de Roma y excomulga a los masones sin la aprobación del emperador, cosa que le costó sanciones por ir contra la Constitución y las leyes. Por su parte, los intelectuales insistían en que Brasil sería mejor si dejara los modelos anticuados y las estructuras eclesiales. Los republicanos, después de echar a Pedro II en 1889, separan Iglesia y Estado. Esta separación es ficticia, pues siempre estuvieron en relación para colaborar en el gobierno republicano. También es esta época que se amplía el sincretismo religioso en Brasil, con los indígenas, los africanos y los protestantes, con auge en distintos lugares del país. En fin, Brasil es un mix de muchas religiones que al estar en el mismo contexto no pueden evitar ciertos matices. Conclusión. Entendemos que el periodo del siglo XIX para la Iglesia en Latinoamérica no fue un periodo muy armónico. Las ideas del liberalismo provenientes de Europa por medio de sus miembros y también de los intelectuales promovieron ciertas divisiones entre el Estado y la Iglesia. Sin embargo, es evidente que ambas instituciones sobrevivieron relacionadas con disturbios y problemas, pero estuvieron relacionadas y permanecen hasta ahora en un diálogo. Entendemos también que esta separación, así como causó beneficios económicos, de alguna u otra forma también ayudaron en el progreso social, siendo que la mayoría de los estados en este momento son estados laicales y no confesionales. Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes un poco de la historia de la Iglesia en América Latina,
especialmente en este periodo del siglo XIX.